Buenas noches, jóvenes, señoritas. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, profesor. Muy bien, estoy empezando a compartir mi pantalla. ¿Me pueden confirmar? ¿Escuchan bien? Buenas noches, Miguel. Vamos a ver un poquito de Excel, vamos a hablar un poquito de Excel, de gráficos, y vamos a tomar como referencia la memoria del Banco Central de Reserva. Mm. En principio, este taller es más o menos operativo, digo de que hacer gráficos, hacer gráficos es fácil, ¿no? Pero aparte de la ciencia también tiene su arte. Y en los reportes del BCR hay unos gráficos relativamente interesantes, atractivos. Y como un ejercicio, digamos, académico, vamos a intentar replicarlos. Yo he entrado aquí a la página del Banco Central. No sé por qué me está saliendo así. Si ustedes entran, probablemente les salga diferente. O sea, esta normalmente no se muestra así la página, pero en mi caso está saliendo así. Pero cuando entro en modo, digamos, incógnito, para el BCR, es la misma, pero aquí me sale, digamos, de la forma que debería salir. Es el mismo link, es el mismo enlace, pero no sé por qué. Cuando es en incógnito, sí me sale bien, y cuando está con mi usuario, me sale así. Pero bueno, en fin, es un detalle. Yo he entrado aquí a publicaciones, seminarios seminarios. Y aquí están los principales reportes que publica el Banco Central, ¿no? Con el resumen informativo semanal, la nota semanal, nota de estudios, reporte de inflación, y aquí está la memoria. Si entramos a la memoria, tenemos la memoria de muchos años, un montón, desde el año 1922, desde que existe el Banco Central, disponible. Entramos a la última, 2023. En un solo archivo está toda la memoria o en diferentes archivos, dependiendo de qué aspecto te interese, ¿no? Actividad productiva, empleo, sector externo y así los demás. Y luego, al final, están los anexos. Diferentes anexos que son archivos Excel que contienen la información o los datos que han servido de base para la memoria. Aquí yo ya tengo la memoria del BCR descargada, ya en un PDF, toda la memoria en un PDF. Este es el índice y empieza con la introducción, actividad productiva y empleo. Pero voy a hacer una pasada más o menos rápida para ver sobre todo los gráficos. Pues, ¿qué tipo de gráficos utiliza el BCR en su memoria? Ahora, si vamos a Excel, voy a abrir un Excel en blanco. En esta parte de insertar, yo tengo los gráficos, ¿no? ¿Qué gráficos maneja Excel? Ah, no me dejas. No me dejas. Otra vez, los gráficos. No, tengo que seleccionar datos, me dice. Ya voy a inventar datos para que me deje crear. Ya, lo que quería ver es esta pantallita de los gráficos, ¿no? Todos los gráficos. ¿Qué gráficos me permite crear Excel? Gráficos de columnas, gráficos de líneas, gráfico circular, gráfico de barras y gráfico de áreas. Estos son los más importantes. Incluso dentro de ellos hay unos que son más importantes todavía, los de columnas y de líneas. La mayor parte de los gráficos que utilizan no solamente el BCR, sino en general instituciones públicas y privadas, son gráficos de columnas y de líneas. O sea, lo que en Excel se llama un gráfico de columnas o un gráfico de línea. ¿Sí?
Dentro de columnas, Excel tiene varios tipos. Columna agrupada, columna picada. La diferencia es si tienes más de una serie, cómo se presenta, ¿no? Agrupada, uno al costado del otro, por así decirlo. Apilada, uno encima de otro. Apilada 100%, uno encima de otro, pero el total siempre va a ser uno, siempre va a ser el 100%. Tienes agrupadas en 3D, esto solamente es un tema visual, es lo mismo que la agrupada en 2D si quieren. O sea, los de aquí son en 3D, lo que ya teníamos en 2D. Tienes agrupadas y apiladas 100%. O sea, tres tipos de gráficos de columnas. Líneas es muy similar. Líneas, línea apilada. Entonces, si tienes más de una serie, se nota la diferencia. Líneas así de simple, por así decirlo, en el mismo plano, línea apilada, una encima de otra. Nunca se van a cruzar, a menos que alguno sea cero o tenga el valor de cero. O sea, se va acumulando. Línea apilada 100%. O sea, se va acumulando uno encima de otro, pero la última siempre va a ser el 100%. Y también tienes línea con marcador. Es lo mismo que línea, solamente que en cada punto, en cada observación, puedes colocarle un marcador o un hito. Los que ya había con marcadores. Y también tienes líneas en 3D. Circular o de pastel, más que nada para mostrar distribuciones o participaciones porcentuales. Esa es la idea que no es muy recomendable utilizar, salvo en situaciones ya excepcionales. Si este gráfico no es tan recomendable utilizarlo, peor el que es circular 3D. Por un tema de visión, puede distorsionar incluso el mensaje que uno quiere dar. El gráfico de barras para Excel es igual que el gráfico de columnas. La única diferencia es la orientación. Un gráfico de columnas es vertical, un gráfico de barras es horizontal. Los tipos de gráficos de barras son idénticos a los tipos de gráficos de columnas. Solamente cambia la orientación. Columnas vertical, las barras horizontal. Solamente es un tema, por ejemplo, hasta de nombre, porque mucha gente cuando habla de gráficos de columnas en general, dice gráfico de barras, ¿no? A veces si hablamos de Excel, digamos, eso sería incorrecto, ¿no? Porque este es un gráfico de columnas, no es un gráfico de barras, ¿no? Gráfico de áreas es como los gráficos de línea, ¿no? Como los gráficos de línea. Entonces, y de ahí los demás gráficos ya son un poquito más específicos, ¿no? Gráfico de dispersión, de repente los que usan más en economía o en una parte, una rama de la economía en realidad. El mapa, cotizaciones, datos de la bolsa, precios, ¿no? Pero específicamente la bolsa, ¿no? De finanzas. Y así. Entonces, el BCR, vamos a ver ahora en la memoria, que utiliza principalmente gráficos de columnas y gráficos de líneas. Entonces voy a salir un periodo de Excel y voy a regresar a la memoria. Este es el primer gráfico que aparece en la memoria de 2023. PBI real 2019-2023, variación porcentual e índice 2019 igual a 100. Un gráfico, para ser considerado buen gráfico, debe cumplir, digamos, ciertas características. Y una de ellas, la más importante, es que el gráfico debe hablar por sí solo. Es decir, tú ves un gráfico y no debería hacer falta mucha explicación para que puedas captar el mensaje que te quiere dar. Que te quiere dar el gráfico, pero que en última instancia es el mensaje que te quiere dar el que ha creado el gráfico, el que lo ha elaborado. Si tú ves un gráfico y el mensaje no está claro, es porque el gráfico está mal hecho. No necesariamente los datos estén mal, sino la elaboración del gráfico como tal. El título ya me ayuda bastante. En este caso, los gráficos del BCR son buenos, muy buenos, podríamos decir, en el sentido de que los datos son reales, de hecho, son correctos. Por ahí no vamos a desconfiar. Y la elaboración también, ¿ya? Cómo se ha hecho. En este primer gráfico está mostrando dos variables en dos tipos distintos de gráfico. Gráfico de columna
y un gráfico de líneas. En el gráfico de columna está mostrando la variación porcentual real. Incluso me dice en qué eje se está midiendo esa variable. En el eje izquierdo, el que va de -15 hasta 15. Y también está midiendo el índice del PBI real, y tomando como 100 el PBI del 2019. Y nos muestra la evolución para esos 5 años. Gráfico relativamente claro. Lo otro ya sería qué tanto conoce el usuario sobre estas variables, ¿no? ¿Qué significa el PBI real? ¿Qué significa, qué implica un índice, ¿no? Para poder leer y entenderlo adecuadamente. Entonces, gráfico de columna, gráfico y un gráfico combinado. Lo vamos a replicar en un momento. Porque aquí, en este gráfico tiene varios detallitos, pero quiero explicar algunas cositas más antes de llegar a este como tal. Luego aparece este gráfico, Producto Bruto Interno Real por habitante, PBI per cápita. Índice 1960 igual a 100. Ahora la base es otro año. En este primer gráfico la base era el 2019. Aquí la base es el año 1960. Y nos muestra la evolución desde el año 1923 hasta el 2013. Y es un gráfico de línea. Tal cual, un gráfico de línea. Una sola variable. Ya PBI real por habitante. Aquí PBI per cápita en dólares y en dólares internacionales. Igual, gráfico de línea, dos variables, PBI per cápita en dólares internacionales y PBI per cápita en dólares. Aunque no lo dice, se supone que es para el Perú, ¿no? Se supone que es para el PBI del Perú. Demanda interna, PBI y demanda internas. Otro gráfico de columna. Gráfico de columna agrupado, donde se muestra la variable PBI y al costado la variable demanda interna. Las variaciones porcentuales reales desde el año 2014 hasta el año 2023. Y la diferencia uno lo nota por el color. El PBI está más a la izquierda, demanda a la derecha, pero también es el color. Aunque esos colores no están tan, digamos, tan diferenciados, ¿no? De repente por ahí se podría mejorar un poquito eso. Luego viene el tema del consumo, variaciones porcentuales reales también, consumo privado, y una sola variable, gráfico de columnas. Luego viene la inversión, es exactamente el mismo gráfico, solamente ha cambiado el dato. Variaciones porcentuales reales, 2014-2023, gráfico de columnas. Inversión bruta fija privada, aquí cambió la forma como se expresa, ¿no? Ya no es variación porcentual, ahora es porcentaje del PBI. Inversión bruta fija privada como porcentaje del PBI para el mismo periodo, 2014-2023. ¿No? Como ven, gráfico de columna, gráfico de líneas, y otro gráfico de columnas. Este es un poco interesante, porque me muestra los datos en columnas y además el promedio para ese periodo, como una línea, ¿no? Una línea horizontal. Excel por defecto no te permite hacer este gráfico. Pues hay que hacer algunos truquitos, algunas jugadas dentro de Excel para poder llegar a él. Ya, lo vamos a ver, lo vamos a ver. Otro gráfico, gráfico de línea, esto ya es de temperatura, digamos en estricto no es una variable económica, pero es un gráfico de línea con dos variables, la mínima y la máxima. Dice anomalías de temperatura promedio del aire en la costa. Anomalías de la temperatura promedio del aire en la costa, en grados Celsius. Detalle también en este gráfico y en estos que no lo había mencionado. El eje vertical no está. No está el eje vertical. Cuando te coloca el dato junto con el gráfico, junto con las columnas, en este caso las líneas, se suele hacer eso, se suele quitar el eje. A diferencia de lo que estaba, por ejemplo, aquí. En este gráfico, a pesar que se muestran los valores junto con con las líneas, se ha mantenido el eje. Ese eje podría salir tranquilamente. Y los datos que ya están en las líneas serían más protagonistas de lo que son. Aquí también se ha puesto el eje. En este sí tiene sentido, ¿no? Porque no tengo los datos sobre la línea. Entonces aquí ya tengo una referencia a cómo ha ido evolucionando.
en términos de valores. Entonces, a veces se coloca el eje, a veces se saca el eje. Y también hay formas de sacar el eje, no es solamente o simplemente eliminarlo. Entonces, así, gráficos de columnas, gráficos de columna y de línea, gráfico combinado, de línea, más de columna, agrupado. Esto es en el tema de los cultivos. ¿Ven? Y llevan 27 páginas y solamente vemos gráficos de columnas y de línea, no hay más. Hasta a este momento, ¿no? Columna, columna, principalmente columna, columna y línea, ¿no? Este es un gráfico de línea, podríamos decir, pero que tiene su proyección, ¿no? Ese sería un gráfico, uno de estos, ¿no? Como el de aquí, ¿ve? Área en 2D. O sea, pero es un tipo de gráfico dentro de línea. Eso es lo que voy. Es como si fuese de línea, pero hacia abajo lo han coloreado. O sea, no es un gráfico extraordinario en ese sentido, no es diferente al resto. Gráfico de columna, otra vez. Columna con línea, un gráfico combinado. Este gráfico es interesante, pero depende por un detalle que muchos no se dan cuenta. En total aquí hay tres variables. Ahorro interno, dicen, ¿no? Sector privado, sector público y ahorro interno. O sea, el ahorro como tal se divide en dos componentes, ¿no? Tiene dos fuentes, por el sector privado y por el sector público. Entonces, las columnas, en este caso son columnas apiladas, está uno encima de otro, me está mostrando qué parte es del privado y qué parte es del público. ¿Ya? Eso me está mostrando las columnas. Y el ahorro interno sería la suma de los dos, la suma del privado más el público. Entonces aquí, el detalle está cómo hago para mostrar el gráfico, perdón, el gráfico no, el total, esos numeritos, por ejemplo, 2014, 15.1 es el ahorro interno privado, 5.2 es el ahorro interno público, el total 20.4, no como porcentaje del PBI nominal. Entonces, ¿cómo hago para expresar ese 20.4? En ese caso han colocado la línea. Pues hay tres variables en realidad. Sector privado, sector público y el que vendría a ser el total. En otros casos la línea no la muestra y simplemente ponen el total, ¿no? Le cambian el color para que lo puedan identificar, ¿no? ¿Verdad? Es interesante hacer este gráfico. Aquí es el tema laboral, otra vez gráfico de columna, con más datos. Gráfico de línea, tema de temperatura. Columnas agrupadas, combinado, columnas y líneas, ¿no? Uno de columnas y varias de líneas. Acá otra vez combinado, columnas y líneas. Gráfico de barra, el primer gráfico de barra que aparece, o sea, según Excel, ¿no? Un gráfico de barra, como de columnas, pero de forma horizontal. En la página 48, ¿no? De la 314, aparece un gráfico de barras. Dispersión, ¿no? Aparece ya otro gráfico, ¿no? Dispersión, para hallar relaciones. Columnas y líneas, y aquí, ahí termina la primera parte, luego viene el sector externo. Gráfico de líneas y así. Columnas, líneas, columnas apiladas, columnas y línea, y así. Ya, ustedes lo pueden revisar y van a ver que la gran mayoría, tranquilamente el 90-95% entre columnas y de línea. Gráfico de pastel, ¿no? O gráfico circular, para ver las proporciones. También se podría hacer un gráfico de columna y probablemente se vea mejor porque yo quiero ver en esto quién tiene más participación, ¿no?
participación porcentual, ¿no? Aquí me dice, participación de cada país en el total de exportaciones e importaciones de Perú. Ya, eso es lo que está mostrando este gráfico. Entonces, China tiene el 31% de participación, ¿no? En el total de exportaciones e importaciones. O sea, del total que el Perú exporta e importa, el 31% se hace con China, el mayor, digamos, socio comercial, según esto, ¿no? América Latina, Estados Unidos, antes de Estados Unidos, ¿no? Ha sido desplazado. Eh, Probablemente en un gráfico de columnas eso se vea mucho mejor, o sea, que China está por encima del resto, que en un gráfico circular. Porque aquí requiere, desde el punto de vista del usuario, requiere un mayor esfuerzo por el tema del ángulo. Cuando son muy cercanos, ahí puede haber problemas, ¿no? 31 y 30. Y si se hace en 3D, si se realiza un giro al pastel, se puede distorsionar incluso y mostrar que un dato que es más bajo, gráficamente parezca mayor. Gráficamente o visualmente, pero en realidad no lo es. Pero en fin. Entonces, yo tengo aquí un archivo de Excel vacío y quiero empezar, voy a regresar por aquí. Quiero empezar con lo más fácil, o relativamente fácil. Es un gráfico de columnas. A ver, gráfico de columnas. Ese de aquí. Consumo privado. Ya, variaciones porcentuales reales. Ahora, aquí hay que recordar. El tema de los anexos, en el archivo, los archivos como tal están numerados. O sea, tendrías que entrar para ver qué es lo que contiene. Pero aquí en la página sí te menciona qué contiene cada anexo, ¿no? Entonces, si yo quiero consumo privado, es un tema ya macro, ¿no? Conceptual. El consumo es parte del PBI por el tipo de gasto. Entonces, por aquí digo Producto Interno por tipo de gasto. Tengo varios, ¿no? Variaciones porcentuales reales, justamente lo que está en ese gráfico, millones de soles a precios de 2007, o sea, en términos reales, y este dice millones de soles. Se sobreentiende, aunque no lo dice, es en términos nominales. Y aquí hay otro que es estructura porcentual nominal. O sea, es la misma variable, solo que se está expresando en diferentes unidades, por así decirlo, ¿no? Uno es en soles, soles de 2007, en soles corrientes, variaciones porcentuales reales y estructura porcentual nominal. O sea, ¿qué porcentaje del total representa cada tipo de gasto? Entonces, anexo 12, 13, 14, 15. El que me interesa en este caso sería el anexo 12. Yo ya lo he descargado, ustedes pueden probar y descargarlo. Por si acaso les pongo este link en el chat. Jorge, de la gráfica del BC le parece. ¿Qué gráfica, Jorge? No vi tu comentario. No vi tu comentario, Jorge. No sé en qué momento lo hace, ya hace un rato, ya casi 15 minutos. A ver, este es el anexo 12. ¿Ya? Tal cual, sin ninguna modificación que ha publicado el BCR. Entonces, estos datos, bueno, me voy aquí. Consumo privado, variaciones porcentuales reales. ¿Ya? Producto Bruto Interno por tipo de gasto, variaciones porcentuales reales. Consumo, demanda interna, ¿no? Los componentes, consumo privado, consumo público, inversión bruta, interna, y dentro, inversión bruta fija, y dentro, privada, pública, ¿no? Estamos dando dos componentes. Periodo 2014-2023. Y todos los numeritos que ven dentro de este cuadro son variaciones porcentuales reales. En el año 2014, la demanda interna varió un 2,4% en términos reales. Claro, con respecto a 2013. En 2015 varió un 2,8%. En 2016, un 1,2%, ¿no? Es lo que se ve en la celda, pero si ustedes van a la barrita, a la barra se ve un número con mucho más decimales, ¿no? 1,2417 y todo lo demás.
Probablemente lo que hicieron aquí, hicieron el cálculo con una fórmula, siendo la variación porcentual, y luego lo pasaron a balones. Por eso es que se ve con todos esos decimales. No hay ninguna fórmula aquí, todo es en balones. Entonces, 2014, 3,9. 2014, pero perdón, aquí es consumo privado. Consumo privado. Entonces sería esta línea. O sea, los datos que están en ese gráfico serían los que estoy resaltando en amarillo. Consumo privado como componente de la demanda interna. Entonces, 3,9, ahí está, 4%, 3,7, 2,6, 3,8, 3,2, ¿se dan cuenta? 2020, año de la pandemia, menos 9,9, una caída. Luego 12,4, 3,6, 0,1. Entonces, ya he identificado los datos en los anexos que sirven de base para este gráfico, el gráfico número 5 que está en la memoria, ¿no? Y así ustedes pueden hacer con los demás gráficos, ¿no? Claro, ahí ya requieren un poquito de los conceptos macro, ¿no? Bueno, aquí la mayoría, o creo que casi todos somos o estamos estudiando economía. En ese sentido no debería haber mucho problema. A menos que recién estés empezando a estudiar economía, recién estás en primer ciclo, de repente ahí sí te podría costar algo en entender los conceptos. Pero asumiendo que llevas la mitad de la carrera, un poco más, ya al menos esa parte macro conceptual debería estar relativamente clara. Entonces vamos a replicarlo. Ya, lo voy a replicar. Voy a tomar en otro archivo, que están los años, voy a copiar tal cual. Y consumo privado. Ya, esos son los datos. Y ahora voy a graficarlos. Como han visto hace un momento, Excel no me deja hacer un gráfico si es que no tengo datos, o si es que no le muestro datos. Perdón, si es que no selecciono datos. Si estoy en una celda cualquiera y quiero graficar una columna, aquí sí me dejó, mira, qué curioso. Hace un rato no me dejó, ¿no? Pero aquí me sale en blanco. De preferencia, pues selecciono los datos y voy a insertar. Y en este caso quiero un gráfico de columna, columna pilar. Entonces, este es el gráfico que por defecto me da Excel. Y es muy similar, por no decir igual, al gráfico que estaba mostrando la memoria. La diferencia ya es tema de formato. Ahí viene un poquito el tema del arte, ¿no? Lo de la ciencia es saber los tipos de gráficos, el tipo de gráfico que es, saber en dónde en Excel puedo, cuál es el comando que me permite crear ese gráfico. Hasta ahí, digamos, es la teoría, el concepto. Luego, para que el gráfico se muestre como está en la memoria, ya viene un poquito la creatividad, la habilidad y qué tan presentable lo quiero hacer. ¿Sí? Este gráfico, les decía, los gráficos en general del BCR son buenos eh, por varias razones, pero una de ellas, la que quiero mencionar ahora, es que el gráfico es relativamente limpio. Tú ves los datos claramente y hay pocos distractores, o casi no hay distractores. El protagonista es el dato, el 3,9, el 4, el 3,7 hasta el final. Cuando yo veo el gráfico que me da Excel por defecto, o sea, es un gráfico relativamente plano. Estas líneas que ven aquí se llaman líneas de división. Por defecto los hace Excel. Entonces, ese es un distractor. Entonces, se recomienda uno borrarlas. Selecciono las líneas y le doy suprimir. El título en este caso no es necesario porque por lo que veo aquí, por la forma, el título lo han hecho en las celdas. Si es que lo han trabajado en Excel, lo han hecho en las celdas. No lo han hecho como parte del gráfico. Entonces lo puedo sacar y me voy quedando con las columnas. El eje vertical no se muestra. Entonces puedo seleccionar y darle suprimir. Esta es una forma, pero no es la única.
y tampoco se recomienda, porque si después necesitas mostrar ese gráfico, ese eje, al volverlo a incorporar puede distorsionar todo lo que ya has trabajado antes. El tema de las proporciones, ¿no? De esas columnas. Me refiero a eso. Voy a hacer más cambios. Clic derecho, formato de línea de trazado. Y me sale este cuadrito al lado derecho. Basta que yo le dé clic derecho en cualquier parte del gráfico, ¿ya? Y me va a dar una opción que es el formato. Y me lleva siempre esa ventanita. Entonces, depende de lo que yo haya seleccionado. Si yo selecciono el eje, dar formato al eje. Y me sale esa ventanita. Si yo selecciono las columnas, clic derecho, dar formato a serie de datos. O sea, lo que me está diciendo ahí es que de acuerdo al componente del gráfico que has seleccionado, te va a mostrar un recuadro al lado derecho, cuando le des clic derecho en el formato. Pero yo también puedo cambiar ese cuadrito si cambio el elemento que selecciono. Si estoy seleccionando las columnas y paso al eje, miren qué pasó en el lado derecho. Si selecciono el eje horizontal, también cambió. ¿Se dan cuenta? Entonces no es necesario darle clic derecho a cada elemento para ver el formato. Ahora, esa es una alternativa. La otra alternativa, más rápida, estando en el gráfico, en cualquier parte, pulso las teclas control 1, pero el número 1 que está encima de la letra Q. Ya, ese número 1, no el número 1 que está al lado derecho del teclado. Y al hacer eso, me va a mostrar también ese recuadro directamente. O sea, el atajo es mucho más rápido que estar haciendo clic derecho y seleccionar la opción de formato. ¿Ya? Entonces, vamos al eje. ¿Ya? Este cuadrito, entonces, recuerden, control 1, estando en el gráfico, control 1 y se muestra. Quiero el eje. Quiero desaparecer ese eje. Entonces, cuando yo selecciono el eje, aquí me dice dar formato a eje. A ver, aquí un ratito, dar formato a eje. O sea, aquí me está indicando cuál es el elemento del gráfico que he seleccionado. En este caso, el eje vertical, el eje principal. Si yo selecciono las columnas, ahora aquí me dice formato de serie de datos. Estoy eligiendo otro elemento del gráfico. Si yo elijo este de aquí, formato del área, perdón, formato del área del gráfico. Si yo elijo esta parte, no sé si notan esta diferencia. Una cosa es elegir, digamos, el borde extremo del gráfico, pero hay otro borde interno. Es otro elemento del gráfico. ¿Ya? Formato de línea de trazado, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Línea de trazado. O sea, una cosa es el formato del área del gráfico y otra cosa es el formato de línea de trazado. ¿Ah? Diferentes elementos. Y puede haber más, dependiendo de lo que hayas incorporado. Si yo hubiera dejado el título aquí y lo seleccionaba, me iba a dar formato del título. Si incorporaba una leyenda, también formato de leyenda. Ya, eso. Ya estoy aquí en el eje. Ahora, dentro del eje, voy a tener varias opciones. Ya, todo esto es formato, ¿ya? Formato. Pero dentro de formato hay varias cosas. Es similar a cuando ustedes entran en una celda y le dan formato de celdas. Entonces, cuando dicen formato, el formato no es solamente el colorcito. Lo relacionamos con el color, ¿no? El color de la letra, negrita, cursiva, etcétera, etcétera. Pero no solamente es eso. Dentro del formato de celdas, tienen número, tienen alineación, tienen fuente, aquí es donde aparece el color, ¿no? También tienen borde, tienen relleno. O sea, hablar de formato en Excel es hablar de varias cosas, no solamente del color. Algo similar cuando ustedes quieren dar el formato a determinado elemento de un gráfico. Hay varias cosas detrás de ese formato. Entonces, cuando voy al eje vertical, tengo aquí este icono con un rombo de relleno y línea.
Tengo otro que dice efectos, tamaño y propiedades. Y otro que dice opciones del eje. Este es el que me interesa para desaparecer. Y dentro de opciones del eje, miren, parece un camino un poco como un laberinto, ¿no? Pero si ustedes ya tienen la práctica y lo ven seguido, difícilmente se van a confundir. Véanlo como cuando van a un lugar nuevo, en una empresa y digamos tiene 10 pisos. Los primeros días se van a confundir de repente qué piso es para qué o de qué área es cada piso y dentro de cada piso quiénes trabajan. Pero a medida que se familiaricen, ya lo van a saber de memoria. En cada piso, qué personas, qué área, etcétera, etcétera. Esto es algo similar o pueden verlo de forma similar. Entonces, dentro de opciones del eje, que es una de las opciones dentro del formato, a su vez tienen cuatro opciones. Opciones del eje, marcas de graduación, etiquetas, números. Y dentro de cada una de ellas, como para complicarlo más, tienen más cosas, ¿no? Dentro de opciones del eje, ¿no? Límite, mínimo, máximo, unidades, eje horizontal cruza. Dentro de marcas de graduación, ¿no? Recuerden que opciones del eje es una de ellas. Marcas de graduación, etiquetas, número. Aquí se ve el formato del número. El que me interesa en este caso es etiqueta. Posición de etiqueta junto al eje, yo le digo ninguna. No he eliminado el eje como tal. Simplemente lo he ocultado. El eje está ahí. Solamente lo he ocultado. Esa es una forma, otra forma, ¿no? La otra con la que selecciona y le da suprimir. Y se va. ¿Cuál es el detalle con eso? Que si en algún momento ustedes bueno, aquí ya no sale, ¿no? Despliego. No, aquí no me sale. ¿Dónde está ese eje? Eje. Ahí está el eje, ¿no? Ya le di. Dar formato a eje. Opciones del eje. Y aquí yo podría modificar mínimo, máximo. Entonces digo, el mínimo es por defecto -15, ¿no? Automático. Pero yo lo puedo cambiar. Aquí automático. Si yo le pongo -20, miren que el gráfico se movió. Y si aquí le pongo 30, ¿qué logré con ese cambio? No sé si se están dando cuenta. He logrado hacer que las barras sean más pequeñas, proporcionalmente. Lo regreso. Ah, no me deja regresar. 15. Aquí le da restablecer y se pone en automático. Pero ¿qué hubiera pasado si hago lo contrario? Le pongo 13. Y aquí también le pongo 13. Se hacen un poquito más grandes las barras. Eso parece un simple detalle, pero si lo sabes usar, puedes dar un determinado mensaje. Y más cuando el objetivo del gráfico es comparar. Porque una cosa es mostrar evolución, mostrar cómo una variable está evolucionando a lo largo del tiempo, y otra cosa es comparar una variable versus otra. Entonces, manipular el eje, dependiendo de lo que quieres mostrar, puede tener consecuencias. Consecuencias en el sentido del que va a visualizar el gráfico, o sea, del mensaje que le quieres dar. Ya, lo voy a dejar automático, porque eso es lo que está en el BCR, en 15 menos 15. En el gráfico del BCR, ustedes tienen los valores. Eso se llama etiquetas. Le doy clic derecho en las columnas y le digo agregar etiquetas de datos. Y ahí están los numeritos que yo previamente había seleccionado. Ahí está el 3.9, el 4 y así hasta el final. En ese gráfico me aparece en el eje horizontal del 1 al 10. No me aparecen los años como está aquí. Ah, es porque no los he seleccionado. Solamente he seleccionado los datos de consumo, más no le he indicado el año. Para eso, clic derecho, seleccionar datos. Serie 1 es el dato que se está mostrando, es el protagonista.
Pero noten aquí al costado que me dice etiquetas del eje horizontal. Entradas de leyenda, eso es lo que se muestra dentro del gráfico. Etiquetas del eje horizontal es justamente donde van los años. Como yo no he seleccionado los años, por defecto le da un correlativo. O sea, Excel le da un correlativo por defecto. Le digo editar y aquí selecciono los años, 2014, 2023. Y al hacer... A ver, ¿qué pasó? Algo hice mal. Ah, seleccioné un solo. Ahí está. 2014 hasta el 2022. 23. Ahora otro detalle. Los años en la memoria del BCR están en la parte inferior. No están al lado del eje horizontal. ¿Se dan cuenta? Es un detalle. ¿Cómo hago ese cambio? Tengo que ir al eje horizontal, dar formato a eje. Opciones del eje. Y aquí en etiquetas, ahí está. Dentro de etiquetas, posición de la etiqueta es justamente el año, 2014, 2000. El eje es la línea. Un elemento asociado del eje es el valor, en este caso el valor de los años, que se llama etiqueta. Entonces, dentro de opciones del eje, tengo etiquetas. Dentro de etiquetas, tengo posición de la etiqueta. Por defecto, junto al eje, o sea, junto a la línea horizontal. Pero si yo despliego, tengo más opciones. Alto, bajo o ninguna. Si pongo ninguna, se va. Si pongo alto, en la parte superior. De repente ustedes han visto gráficos también así. Dependiendo de la situación, se puede colocar. Pero ¿qué ha hecho el BCR? Lo ha puesto bajo. ¿Ya? Y ahí están los datos, ¿no? Los años. El gráfico como tal se mantiene. Solo que las etiquetas lo estoy colocando en la parte inferior. Esto me sirve cuando hay datos negativos, como es en ese caso, y el gráfico no se cruce con los valores de ese eje, que en este caso son los años. Entonces ya va tomando forma. ¿Mm? ¿Qué más? Sobre este mismo eje. Ya, ahí está. Noten que entre cada columna hay una especie de división. Estas barritas que están aquí, no sé si se dan cuenta. En el gráfico que Excel ha creado por defecto no aparece. ¿Se nota? ¿Se nota una especie de pequeña división entre cada dato, entre cada año? En el gráfico que estoy haciendo aquí no sale eso, no se ve. Ya, eso se llama marcas de graduación. Tipo principal, tipo secundario, por defecto ninguna, ninguna. Entonces aquí tienes interior, exterior o cruz. Si le pones interior, no sale. Voy a poner exterior. No me sale, no lo veo. Oh, estoy mal, a ver. Sí, sí salió, pero no se ve mucho. No sé si lo notan. Ya están ahí las marcas. Ya. Le voy a quitar, le voy a poner ninguna. Es una línea. Pero si le pongo exterior, aparece una rayita. Le voy a dar color aquí. Estando en ese mismo elemento, en el eje horizontal, relleno líneas. Línea sólida y le voy a dar una línea. Por defecto me dio esa línea, ese color. Le doy negra. Ahí creo que se nota, ¿no? Ahí se nota mejor esa división. Ya, ahí se ve mejor, con ese color, ¿no? El otro con un color más tenue no se nota. Ahora, y el color, esas columnas tienen otro color. Una alternativa es como que intentes acertarlo, ¿no? Seleccionas la columna, vas aquí a relleno,
relleno sólido, y aquí tendrías que ir buscando el color que más se acerque a ese que tiene el BCA. Claro, un poco complicado, ¿no? Me tomaría mucho tiempo, pero hay un truquito para replicar el color tal cual. Y para eso usamos a nuestro amigo PowerPoint. No sé por qué en Excel no se puede. En Excel, voy por aquí, voy por... No, voy a insertar una forma cualquiera. Le voy a dar relleno y aquí no se puede. Aquí no está. Pero en PowerPoint miren lo que sale. Esta es una presentación en blanco. ¿Sí? Voy a insertar una diapositiva en blanco. Y aquí un autoforma o una forma, tal cual. Formato, relleno de forma, y aquí tengo esta opción que se llama cuentagotas. Elija un color de relleno haciendo clic en la ventana de la aplicación. Para seleccionar un color fuera de la ventana, haga clic y arrastre. Fuera de la ventana. No me deja. Le voy a hacer clic aquí para que capte ese color. Pero no se puede así. Entonces voy a tomar un print de esta imagen y lo voy a llevar a PowerPoint. Solamente para tomar el color. Quiero esto. Ah, eso no era ya. Aquí está. Este es el color del gráfico. Entonces, ¿qué hago? Inserto una forma en PowerPoint. Voy a formato de forma, relleno de forma, y aquí le digo cuentagotas. Y paso que el lapicito esté dentro de ese color y ya lo tienes. Ahora, ¿qué haces? Vas a relleno de forma otra vez y entras aquí donde dice más colores de relleno. Ahora, si tienes la versión 365 como es la que yo tengo, tienes la posibilidad de copiar este código X. Lo copias tal cual, vas a Excel y aquí en la columna le dices relleno sólido, en el color, más colores y en este código lo pegas. Le das a aceptar y se hizo la magia. Ahí está el color tal cual que utilizó el BCR. No tienes que estar probando dónde está, cuál es el número del color. Si no tienes la versión 365, desde aquí, lamentablemente, vas a tener que copiar esos tres numeritos, 192, 172 y 145. Es un poquito más de trabajo operativo, pero es la misma idea. Si ustedes copian los tres números en Excel, les va a dar el mismo color. En la nueva versión, ahora te da la alternativa de un código. Lo copias y pegas y ya está. Entonces, ese es el truco para que puedas replicar los colores tal cual. El otro detalle que tiene este gráfico es que las columnas están un poquito más gruesas, ¿no? En la memoria de lo que me ha salido en Excel, ¿no? ¿Eso dónde lo logro? En ancho del rango, 219%. ¿Qué pasa si yo le pongo 150%? ¿Vieron? Ancho del rango. Ha disminuido de 219 a 150, pero las columnas han aumentado de grosor. ¿Por qué? Porque el ancho de rango hace referencia a la distancia entre columna y columna, no al ancho de la columna como tal, ¿no? El nombre a veces puede llevar a confusión. Pero hace referencia a la distancia que hay entre una columna y otra. Entonces, al disminuirla, esa distancia se hace más pequeña y por ende la columna que contiene el dato se hace un poquito más grande. Entonces ya estamos por ahí más o menos. El otro de repente son estos numeritos, estas etiquetas que también se le puede dar formato. Yo puedo ir por acá o directamente en inicio y darle un color, por ejemplo rojo, si que quisiera, ¿no? Pero no es. Ahora, este es exactamente un negro, no lo sé. Si quisiera replicarlo tal cual,
hago lo mismo que en PowerPoint, ¿no? Lo llevo a PowerPoint, una imagen donde está en uno de los números, con el cuentagotas, obtengo el código y lo llevo a Excel. Y ya podría replicar tal cual, ¿no? Entonces, como ven, este gráfico es en el fondo el mismo que tiene el BCR, tal cual. ¿Sí? ¿Se entendió, muchachos? Como ven, la mayor parte del trabajo es operativo. No hay que saber mucha teoría, ¿no? No implica analizar mucho para hacer un gráfico. ¿Verdad? Depende de la habilidad, la creatividad de cada usuario, dependiendo del gráfico que quieres mostrar. Tiene los datos y el resto ya es más que nada habilidad o creatividad. ¿Ya? Pero conocimiento como tal, no mucho. De repente el detalle aquí es ir en estas opciones, ¿no? ¿Dónde está la opción que yo necesito para lograr determinada acción o determinado efecto? Entonces ya eso lo vas a aprender con la práctica, ¿no? A medida que hagas más gráficos y dependiendo de la necesidad, ya lo vas a ir manejando. Otro gráfico, este es un gráfico relativamente básico, ¿ah? Relativamente básico. Otro gráfico, un gráfico de líneas que quería mostrar. A ver, este de aquí es un gráfico de columnas apilado. Es muy similar, solo que pongo PBI y demanda interna. Y también es variaciones porcentuales reales. O sea, los datos para este gráfico están en este mismo cuadro. Ahora toma demanda interna y PBI. O sea, deberían ser estos de aquí que voy a resaltar. Uy, qué colores me salieron. En morado. Y estos de aquí que voy a resaltar. Esto es por el archivo del BCR, que tiene esta paleta de colores. Y en verde. Entonces veamos, demanda interna 2.4. En 2014, demanda interna es el más clarito. Los dos son 2.4. Y ahí está. 2.4, 2.4. Luego PBI 3.3, 3.3 y demanda 2.8. En 2016, 4% el PBI y demanda 1.2. ¿Eh? Son los datos. ¿Está? Sobre este mismo cuadro, pero se ha tomado otros datos. O sea, se ha hecho un gráfico para la línea amarilla, otro gráfico para los datos de color morado y verde, que lo he resaltado aquí, y hay otro para inversión, o sea, que está también en este mismo cuadro. Entonces, la idea es muy, pero muy similar, solo que ahora tengo dos variables. El año está en la parte inferior, los colores, igual, los colores también lo pueden replicar de forma muy similar. Si yo ya no quisiera hacer todo el trabajo de nuevo, me podría basar en este gráfico. Ya podría hacer una copia de esta hoja y aquí colocar los datos que voy a graficar, ¿no? Demanda interna y PBI. ¿Qué pasó aquí? Ya, solamente está el PBI. Entonces tendría que agregar demanda interna. Agregar, ¿no? Clic derecho, seleccionar datos. O sea, digo para no hacer todo el trabajo del formateo. Le digo agregar y serían estos datos. Le doy a aceptar y ahora es darle el color y agregar las etiquetas. Es el otro color, ¿no? Entonces necesito esta partecita, ¿no? De demanda interna. Lo llevo a PowerPoint, aquí en formato relleno de forma, le digo cuenta gotas y ahí está. Lo que es raro es si ya está en PowerPoint, también debería estar en Excel, también debería estar en Word. Eso es lo más lógico, ¿no? Pero no sé por qué no lo han puesto. Y aquí es el código, voy a Excel y en relleno, relleno sólido, más colores, este código, y ya está. Le agrego la etiqueta. Aquí me falta la leyenda, ¿no? Como este gráfico tiene dos variables, tiene PBI y demanda interna.
Aquí no le he puesto leyenda. La leyenda en realidad sería, cuando yo selecciono los datos, le digo modificar, es darle aquí nombre. En nombre de la serie, eso es lo que aparecería como leyenda. Pero como no le he puesto, no me sale. No le he puesto a ninguno el nombre. Una alternativa es que yo escriba tal cual, ¿no? Uno es el PBI, que lo escriba, le doy a aceptar, pero como no le he agregado leyenda, no me sale. Entonces le doy más y le digo leyenda, y en leyenda, en la parte inferior, aunque ahí está en la parte superior, en la parte, o sea, arriba. Ahora viene series 2. Ah, es la otra. Otra vez clic derecho, seleccionar datos, series 2, modificar. Puedo escribir o demanda interna o lo puedo tomar de una celda. Pero lo voy a tomar ahí, de esa celda. Clic derecho, seleccionar datos, series 2, modificar y toma ese valor. Voy a aceptar. A ver, ¿qué pasó? Ahí está. ¿Por qué no se muestra en la leyenda? Ahí, ahora sí. ¿Vieron? PBI demanda interna. La misma idea del gráfico anterior, solo que ahora son dos variables en el mismo gráfico de columnas agrupadas. Una variable se muestra al lado de otra, ¿no? Evolución en el tiempo, 2014 hasta 2023. Ya, el otro gráfico que quería mostrarles es este de aquí. Producto Bruto Interno Real por habitante, gráfico del INE. ¿Ya? Producto Bruto Interno Real por habitante. Por habitante. ¿Ya? Eso tengo en el anexo 1, 1A y 1B. Producto Bruto Interno, millones de soles a precios, o sea, datos de PBI real. ¿Ya? PBI real. Y es lo que dice aquí, ¿no? PBI real por habitante. O sea, no hay un anexo que me diga directamente por habitante. Pero si yo descargo los dos anexos, en los dos anexos, 1A, 1A, aquí está. Producto Bruto Interno, los años desde 1922 hasta 1970. Producto Bruto Interno, población y PBI per cápita, soles a precio de 2007. Y luego tengo la variación porcentual del PBI, de la población y del PBI per cápita. Aparte tengo la inflación, exportaciones, importaciones y balanza comercial. ¿Ya? Todo eso está como valores. O sea, claro, PBI, población, son datos. PBI per cápita es un dato calculado. O sea, se obtiene dividiendo el PBI entre la población. Podríamos verificar si queremos, porque todo está aquí como valores. Entonces, si yo divido este PBI entre la población, me debe dar, es tema de decimales, ahí está. Me debe dar, para que salga lo mismo, le voy a copiar el formato. A ver, ¿por qué? Debe ser por los miles y por los millones. Sí, probablemente sea eso. Ahí está, por mil. Claro, porque la población está en miles y el PBI está en millones. Entonces, al hacer la división, para que ambos estén en las mismas unidades, tengo que homogenizar, ¿no? Entonces, a ese mil, por mil más, para que se vuelvan en millones. Le aplico el formato y ahí tengo. Yo puedo verificar rápidamente si este valor es igual a ese otro valor. Ah, me sale ya, me sale error porque el otro no es, este de aquí no es un número como tal, me parece que lo está tomando como otra cosa. Pero a ver, si hago esto, ya, cero. He hecho la resta, he hecho la resta y observen que en todos los casos me sale cero. O sea, restando el dato que muestra el BCR. El dato del BCR es este, por si acaso, la columna D.
la columna en amarillo. Ese es el dato que muestra el BCR. Lo que he puesto en E es un dato que yo estoy calculando a partir de la columna B y la columna C. Y en la columna F lo que dice es una verificación, una resta. Si esos dos son iguales, la diferencia debe ser cero. Y en todos los casos me da cero. Si yo sumo esas diferencias, noten en la parte inferior en Excel, ¿qué pasó? En la parte inferior en Excel sale el promedio, recuento y la suma. Hay 49 datos, 49 años, y todos suman, el total suma cero. Entonces, son iguales. El dato que he calculado con el dato que muestra el BCR. Entonces, el PIB per cápita se calcula de esa forma. Entonces, pero estos datos, como ven aquí, ustedes ven, está desde, ¿dónde estás? Memoria, memoria, aquí. Está desde 1923. El dato del 23 es menos de 50. Se ve, ¿verdad? El dato de 1923 es menos de 50. ¿Pero 50 qué? Ah, es que hay un índice. Índice 1960 igual a 100. Pero el dato de 1923, PIB per cápita, es 2.897. ¿Cómo llegaron a ese 50 o ese número que es menor a 50? Ah, y otra cosa que falta aquí. Está solamente 70. Ah, es que en el otro anexo, 1B, ahí está el resto de años. ¿Por qué lo han hecho así? Ni idea, la verdad. ¿Por qué no lo han juntado en uno solo? Debajo hay una explicación del tema de... O sea, estas series no son homogéneas. ¿No? Del 22 al 49 se ha estimado los niveles de tasa de versión del PIB, el documento de trabajo, una investigación alternativa del PIB en el siglo XX de Bruno Seminario. Claro, es un trabajo de Bruno Seminario y ha tomado esos datos como los datos históricos. Entonces, antes de esta investigación, seguramente habían otros datos, ¿no? Probablemente. Luego dice, para el periodo 50 hasta el 89 se estimaron los niveles finales de la tasa de variación del PIB con año base 79. O sea, otro año base. O sea, eso es con respecto al PBI, ¿no? PBI. La nota 5 es un dato preliminar. Esta es una cosa rara que veo cada año, ¿no? 2021 no puede ser preliminar, pues ya estamos 3 años, ya pasaron 3 años, ya debe ser un dato exacto, ¿no? Ya calculado, verificado, revisado. Preliminar puede ser 2023 de repente, un año antes, pero ya hace 3 años es raro, de repente se les olvidó sacarle, ¿no? Aquí, que eso ya no es preliminar. Pero bueno, mm, lo primero que tenemos que hacer es juntar esos datos. O sea, que toda la serie esté en uno solo, desde 1922 hasta el 2023. Entonces, eso, a ver, 1A, y voy a hacer una copia de esto en el archivo que estoy trabajando, que es el libro 1. Aquí. Todo esto se va. Te vas. Y todo esto del 71 hasta 2023, aquí. Uy, no. Ah, es que he agregado columnas. He agregado columnas. Columna E y columna F. Se van. Y aquí. Ahora sí, ya tengo toda la serie. Entonces ya hemos verificado el PIB per cápita es la división del PBI entre la población ajustando los miles, ¿no? Los miles a los millones. Ya está. Pero me dice en el gráfico del BCR que 1960 es igual a 100. O sea, el año 1960, que sería este anexo, ya lo voy a cerrar aquí. Me voy a quedar en este.
1960. Este dato es igual a 100. Se supone que el PBI, ¿no? O el PBI per cápita. A ver, vamos a ver con cuál. ¿Dónde es el PBI per cápita? ¿Qué significa que sea 100? Que todos los demás PBIs están con respecto al PBI del año 1960. Entonces, si el PBI per cápita del 60, que es 6.889, el PBI del 61, que es 7.189, debe ser más de 100. O sea, ¿cuánto más? Si yo saco la variación porcentual, eso me sale 1.0, perdón, acá me faltó restar. En porcentaje me sale 4.4%, 4.35%. O sea, el PBI per cápita del año 61, el PBI per cápita del año 61 es 4.35% más que el PBI per cápita del año 60. ¿Se entiende? ¿Se entiende esa idea? ¿Sí? Solamente es una variación porcentual, de 61 a 60. Entonces, si el PBI del 60 es 100, el PBI del 61 debería ser 104. ¿Se entiende esa idea, jóvenes señoritas? Si me pueden confirmar por el chat o si quieren por el micro. Gracias, muchachos. Me hacen sentir que no estoy hablando solo. Gracias, Luis, Tony, Brian. El tema de gráficos es relativamente aburrido si te pones a hacer solamente gráfico y la parte operativa. Pero le dije al inicio, ¿no? No solamente es algo operativo, Excel también da para pensar, si es que lo enfocas por ese lado. Entonces, un dato tan simple como esto te puede hacer pensar mucho. Gabriel quiere que repita, no hay problema, Gabriel. Repetimos. Estos son datos, ¿ah? La columna D es un dato calculado. Pues yo tengo que en el año 1960 el PBI per cápita es 6.889 soles a precio de 2007. O sea, soles nada más. Y el del año 61 es de 7.189. Este que voy a pintar de celeste. El PBI del año, PBI per cápita del año 61. ¿Cuánto es la variación porcentual entre esos dos? Según el cálculo, 4.35%. Es decir, el PBI per cápita del año 61 es 4.35% más que el PBI per cápita del año 60. ¿Sí? Interpretación de una variación porcentual. Ahora, si yo asumo que el PBI per cápita del año 60 es igual a 100, y considerando que el del 61 es 4.35% más, entonces si este de amarillo es 100, este de celeste debería ser 104, redondeando. ¿Se entiende esa idea? De tal manera que cuando yo calcule la variación porcentual entre ese 100 y ese 104, me va a dar de nuevo el 4.35%. ¿Se entiende? O sea, lo que ha hecho el BCR aquí es cambiar la escala. En lugar de decir que este es 6.889, este va a ser 100, dice el BCR. Entonces, este de aquí va a ser 100. Este es mi punto de referencia. ¿Cómo hago para que llegue a 100? Para que de 6.889 se convierta en 100. Pues sería hacer esto, ¿no? Este por 100 entre este. ¿Se ve? Ha hecho una transformación. Al dato lo multiplicas por 100 y lo divides entre ese del año 60. Pues este de aquí es fijo. De tal manera que si tú replicas esta fórmula para el año, pero está como decimal, ahí, para el año 61 me sale
104,35. ¿Se entiende por qué sale ese 104,35? Y tiene sentido con esta variación porcentual, ¿no? Entonces, cuando aquí en el gráfico me dice que eso de aquí son índices, ¿ya? Son índices, no son los datos tal cual, sino son índices, o sea, son proporciones. Y que el de 1960 es igual a 100. El índice en ese año vale 100. ¿Cómo haces para que el índice en ese año valga 100? Multiplicando el dato por 100 y dividiéndolo entre sí mismo. Y para que ahora puedas expresar todos los demás en función de ese 100 y no en función del dato que es 6.889, hace la misma operación, solo que vas cambiando el dato, el numerador, el dato del año. Pero el denominador se queda con el de 1960. ¿Se entendió la idea, jóvenes, señoritas? Entonces, ahora yo puedo crear la serie. Entonces, la fórmula es esta. Esa es la fórmula. Entonces, puedo crear copiando la fórmula hacia atrás. Ahí está. Y hasta el final. Y ya lo tengo en función de índice. Y miren, el primero, 1922, 40. Tiene sentido, ¿no? Menos de 50. Y el 2023 está más o menos cerca de 250. 2023, 243. O sea, estos son los datos que ha utilizado el BCR para este gráfico. Y es un gráfico de líneas. O sea, no es directamente los datos de PBI per cápita. Gráficamente, visualmente, debería ser lo mismo. O sea, debería ser lo mismo graficar el PBI per cápita que graficar este índice. ¿Por qué? Porque a todos los valores que están en la columna D que he hecho, lo he multiplicado por 100 y lo he dividido por el mismo valor. O sea, al multiplicar y dividir por lo mismo, lo estoy multiplicando por el mismo factor. Entonces, proporcionalmente siguen siendo lo mismo. Vamos a ver el gráfico. Selecciono los datos, le digo insertar, un gráfico de línea, y para que esto se vea un poquito mejor, lo voy a llevar a otra hoja. ¿Sí o no que es el mismo gráfico del BCR? Como forma, ¿no? De repente el colorcito, los detallitos no es igual, pero es un poquito más estirado solamente. Es el mismo. Este cuadro está por fuera, ¿no? Han calculado el cuadro y está por fuera. Variación porcentual promedio anual por década. Es otro detalle también con los promedios. ¿No? Y el resto que hay que hacer aquí, darle formato. El color, quitar la línea, todo lo que hicimos con el primer gráfico, tal cual aquí, pero en el contexto de esos nuevos datos. De 0 a 300, miren el eje, de 0 a 300, automáticamente, o sea, el BCR ni siquiera cambió el eje, porque podría haberlo cambiado, es decir, de aquí, en lugar de 300, quiero que te quedes en 250, considerando que nadie pasa de 250. Y se movió un poquito, ¿no? Pero no lo hizo. ¿Ya? Quedaron el gráfico en automático con Excel, tal cual. Y ahí está la huella, ¿no? De 0 a 300. Y va de 50 en 50. Eso también se puede cambiar. Esas son las marcas de división. Unidades principales, secundarias. Principal, miren, de 50 en 50. Si yo aquí le pongo, en lugar de 50, le pongo 100, ahora va de 100 en 100. Las secundarias no se muestran, pero también lo puedo especificar. Es decir, por defecto es 20, pero le puedo poner 10. No va a haber ningún impacto, a menos que yo le diga que quiero mostrar las líneas de división secundarias. Estas líneas que ven aquí son las líneas de división primarias.
y por defecto se muestran, pero si quiero las puedo eliminar. ¿Ya? Entonces aquí lo voy a dejar tal cual en 50 y este de aquí lo voy a dejar en 20, en lo que estaba por defecto. Lo puedo escribir así nuevamente o si quieres el automático le das restablecer, restablecer. De repente has hecho varias veces el cambio y no te acuerdas cuál es el automático. En lugar de estar escribiéndolo, le das restablecer, restablecer y le va a poner el automático. Y entonces el resto, repito, es un tema de gráfico. Pero lo que les quería mostrar es, ¿qué pasaría si en lugar de esos datos, de los índices, yo grafico los que están en el PBI per cápita? O sea, los de aquí. Le doy a aceptar, aceptar, y miren que no pasó nada. Lo voy a poner al costado mejor aquí. ¿Sí o no que son los mismos gráficos? Como forma, evolución. ¿Qué cosa cambia? Cambia la escala del eje. En los índices de 0 a 300, en el que he usado el dato tal cual, el PBI per cápita, de 0 a 18.000. Pero la forma de gráfico, las subidas y las bajadas, son exactamente las mismas. ¿Había necesidad de hacer este ajuste de transformación? No. Ahora, el que no sabe este tema de los índices, esto le puede llevar a confusión, ¿no? Índice, ¿qué significa eso? Índice igual a 100. Pero si le pones el dato tal cual del PBI per cápita o PBI real por habitante, el gráfico como tal no hubiera cambiado en nada, absolutamente en nada. Solamente la escala del eje, de 0 a 300, 0 a 18.000. ¿Ya? Ya para ir terminando, el otro gráfico que les quería mostrar. Hay un gráfico este de aquí, sector agropecuario. Gráfico de columna con un gráfico de línea. Este es otro anexo, agropecuario. El agropecuario, entonces dice PBI por sectores productivos. Sectores productivos. Aquí, agropecuario, variación porcentual real. Entonces, este de aquí, ¿no? Variación en anexo número 2. El anexo número 2, aquí está. PBI por sectores, variaciones porcentuales reales. Agropecuario. Y aquí tengo los datos. Verifiquemos que sean esos datos. 2014, 1.6, 3.5, 2.7, 2.9, 7.7, 3.5. Esos son. Esos son los datos que se utilizan. Sería muy similar a la de consumo, ¿no? Pero quiero ver el tema de la línea. ¿Ya? ¿Cómo se hace esa línea? Entonces, voy a copiar los datos en el otro archivo. Este anexo lo cierro. Ya lo guardo. Y aquí en una nueva hoja, aquí están los años. Y yo quiero esto solamente. Agropecuario. Estos son los datos que se han utilizado para variaciones porcentuales reales. Para no repetir todo el proceso, voy a copiar este gráfico, lo aquí y simplemente cambio los datos. Modificar, en lugar de estos, ahora van a ser estos de aquí. Esas cositas que tiene Excel. Ya, esas cositas que tiene Excel. O sea, me cambió el formato, ¿vieron? O sea, me dio el formato por defecto. O sea, no solamente le cambió el color, sino que también se borró las etiquetas.
O sea, hice esta copia para evitar repetir todo el trabajo, ¿no? Pero igual me está forzando a que lo vuelva a hacer. Ahorita no lo tengo aquí en la mente, pero hay un truco para evitar eso, para que el formato se mantenga tal cual. Pero bueno, como ya lo tenía aquí mapeado, vamos al relleno. Ya no hace falta que repita con el PowerPoint. Le digo más colores y me copio el código. Aquí también, relleno sólido. Ah, mire, se quedó. Ya no hace falta ni que lo copie. Agrego las etiquetas, los años, todo tal cual. Ahora, ¿cómo hago la línea? Dice, promedio 2014 2.9. ¿Cómo se halló ese promedio? Entonces, si yo calculo por aquí, digo promedio, esa es la tentativa, ¿no? O la tentación. Ajá. La función promedio de Excel hay un promedio aritmético, 2.9. ¿Ya? Mm, sí se está grabando, me parece, José Luis. Se está grabando, me parece, esta sesión, este taller. Ya, 2.9 me sale el promedio. Y es lo que muestra el gráfico del BCR. Pero aquí, pero aquí hay un error, pues, porque estás promediando variaciones porcentuales. Y eso no se puede promediar. O sea, no se puede promediar aritméticamente. Ahora, si hablamos de temas de finanzas, estas variaciones son equivalentes a tasas efectivas. Entonces, cuando yo quiero promediar tasas efectivas, o sea, tasas de interés efectiva, yo no puedo promediar de forma aritmética, tengo que hacerlo de forma geométrica. ¿Ya? Eso es teoría, ¿ya? Es lo que dice la teoría y bueno, lo que se hace también en la práctica. Si fuesen tasas nominales, nominales en términos financieros, o sea, no nominales en términos macroeconómicos, sino tasas nominales, o sea, que incluyen el impacto de la inflación, perdón, que no incluyen el impacto de la inflación, tasas nominales sí se pueden promediar aritméticamente. Pero si son tasas efectivas, no se deberían promediar aritméticamente. Y aquí el BCR lo está promediando, porque como les digo, esas tasas son como tasas efectivas, esas variaciones porcentuales son como tasas de interés, pero efectivas, no nominales. ¿Qué pasa si yo saco el dato en los montos? ¿Ya? En los montos. O sea, tenía el PBI por sectores en variaciones porcentuales reales, pero ¿qué pasa si saco el de millones de soles, el anexo 3? ¿Ya? El anexo 3, ese de aquí. Aquí tengo los numeritos. ¿Ya? Agropecuario, aquí están los montos. Salvo 2014, lo demás lo podría calcular, ¿no? O sea, la variación porcentual sería esto entre -1. Me olvido del -1. Se me va. Para que me salga el dato del BCR, aquí lo tengo que multiplicar por 100. Perdón. A ver. ¿Qué pasó aquí? A ver, aquí me sale 3.4 ya, que es el 0.03. Si yo le pongo en por ciento con un decimal, está, pero ¿cómo le quito el porcentaje? Multiplicando a todo. Ya, ahí está. Con un decimal, ese es el 3.5 del BCR. Y así puedo replicar, ya, ahí está, miren, tal cual. No puedo 2014 porque necesito 2013 y aquí no está ese dato. Pero todos los demás son esos datos. Es el mismo que está en la fila 3. Ya, pero eso con fórmula. El otro es un valor que me pone el BCR. ¿Cuánto ha variado de 2023 a 2014? Perdón, desde 2014 hasta 2023. Entonces, hago la división. Esta división, del 2023 entre 2014,
menos 1, y si a todo esto lo multiplico por 100, me va a dar la variación porcentual de todo ese periodo, 30,9%. Ya, 30,9%. A esto, ahí está ahí. Entonces, si yo tomo 2014 y 2023, los datos en millones de soles de esos 2 años, digo, la producción agropecuaria ha variado un 30,9%. Ya, 30,9%. Desde 2014 hasta 2023. Las variaciones que ustedes ven aquí como dato, esas son variaciones porcentuales anuales, porque compara un año versus el anterior, un año versus el anterior. Pero este 30,9 está comparando 2023 versus 2014, son 10 años de diferencia. ¿Ya? 10 años. ¿Cómo calculo la variación porcentual promedio? Es decir, de 2014 a 2023 ha variado 30,9%. ¿Cuál es la tasa equivalente promedio anual? Es decir, ¿cuál es la tasa a la cual hubiera crecido cada año desde 2014 hasta 2023 para llegar a ese valor? El 2015 creció 3,5%, el 2016 2,7%, el 2017 2,9% y así. De tal manera que de 25.553 pasó a 33.443. Yo tengo los crecimientos de cada año, que en el acumulado es 30,9%. O no podría pensar, eso es la suma. No, si tú sumas las variaciones porcentuales de cada año, te sale 27,6. O sea, uno intuitivamente podría decir, ¿no? Si el primer año creció 3,5, luego 2,7, luego 2,9, luego hasta el último menos 2,9, entonces en ese periodo, en total creció la suma, 27,6%. Uno podría pensar eso intuitivamente, pero en realidad no, no es 27,6. En realidad ha crecido efectivamente 30,9%. 27,6 para todo este periodo, que son ¿cuántos? 10 años. Entonces, el promedio anual sería esto entre 10. Bueno, debe ser entre 9, ¿no? Un año, no, está bien, entre 10. 2,8, que es el 2,9 que casi que está publicando el BCR. ¿Es de promedio anual? No, no es aritmético. Tiene que ser, o sea, tengo que sacarlo a partir de aquí, que sería con una potencia. 1 más esta tasa elevado a la 1 entre 10. Y a eso le quito 1, ya, pero aquí hay que hacer un ajuste, ya es el 4,1. Ya, el tema que no es el porcentaje me descuadra un poco todo, pero está por ahí, 4,1 más o menos, debe ser. 4,1%. Vale. Vamos a ver. Si cada uno de estos años crece 4,1%, ¿cuánto sería el dato aquí? A ver, este por 1 más el 4,1%. Y a partir de aquí sería este por 1 más, vamos a quitar los decimales. No, no es ya, pero no me ha salido el dato exacto. Aquí debería salirme el mismo, ¿no? Esos dos. Ese era el objetivo, que me salga el mismo. O sea, ¿cuál es la tasa a la cual crece año a año de tal manera que yo pueda llegar del 25 hasta el 33? El tema, lo que me está mareando aquí es que no se incluye el porcentaje.
Voy a hacer otra cosa. Voy a poner el cálculo tal cual. Esto entre esto menos uno. Es el porcentaje, el dato, ahí está. Todos los porcentajes año a año. Mm, 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 mm. Ahora, el dato de todo el periodo sería este entre este menos uno. Ahí está el 30,88, ya, con dos decimales. Ahora, se está considerando 10, claro, debe ser 9 si mal no recuerdo. Tiene que ser 9. Potencia, uno más este dato, uno entre 9 menos uno. Este sí es un porcentaje, 3.03. 2.73. Veamos. Si ese es el promedio, entonces yo tendría lo siguiente. Este dato por uno más este 2.73. Pero lo voy a fijar. Y aquí sería este por uno más fijado. Ahí está, era 9, no era 10. Ya está. Eso es lo que quería. Noten el dato que presenta el BCR en amarillo, el dato que yo acabo de calcular en celeste. Y ahora les explico qué es lo que he hecho aquí, para que me entiendan la idea. Eh, Todo lo que está en amarillo son datos que el BCR ha publicado, ¿ya? Datos oficiales, variaciones porcentuales reales y miles de millones de soles. Datos reales. Estos que están aquí, que voy a resaltar de color verde, son datos calculados, pero para replicar el número que muestra el BCR. O sea, cuando calculan la variación porcentual de 2015-2014, o sea, una variación porcentual de 3.5%, ¿verdad? O sea, el PBI agropecuario 2015 versus el 2014 es un 3.5% mayor. Ya, pero el BCR no pone 3.5% en sus datos, pone 3.5%. Y en los encabezados dice son variaciones porcentuales. O sea, ¿qué significa eso? Que es 3.5. Ese 3.5 que tú estás viendo en realidad es 3.5%. Entonces, ¿cómo haces en la fórmula para que no te salga el por ciento? Porque si yo hago el cálculo de una variación porcentual, que es la división menos uno, esa es la fórmula para hallar la variación porcentual, a mí me sale 0.03. Pero lo que hice fue expresar ese 0.03 en porcentaje. Tengo que multiplicarle por 100 entre 100. Ya, eso fue lo que yo hice. Entonces, ¿cuánto me sale la variación porcentual para el 2015? 3.5%. Entonces, el BCR no dice 3.5%, dice 3.5%. Pero en el título de gráfico dice que ese 3.5 es una variación porcentual. ¿No? Eso me recuerda, en la universidad, un compañero me contaba, ¿no? Un profesor de finanzas pone en el PPT, pone un estado financiero de una empresa X. Era balance general y debajito decía en millones de soles. Caja, el primero, ¿no? El activo, caja, decía 80. O sea, el número era 80. Y le dice, lee ese número, ese 80. Y el alumno dice, mira, 80. Me pregunta otro, lee ese número, 80. Todos dicen 80, 80, 80. Todos jalados. ¿Por qué? Porque no es 80. Se ve 80,
pero es 80 millones de soles, porque en el título dice que todas las unidades de esos numeritos están expresados en millones. No sé si me están entendiendo. De aquí, cuando el BCR dice que esto es 3.5, no es 3.5, es 3.5%. Pero no te pone el por ciento, te lo dice en el título. Pero cuando haces el cálculo, te sale 3.5%. Entonces, para hacer que el 3.5% se muestre como 3.5, tienes que multiplicarlo por 100. ¿Ya? Eso es lo que hace. ¿Ya? Eso marea un poco cuando quieres hacer las variaciones para varios periodos. Entonces, ya, yo aquí calculo la variación tal cual y le doy el formato en Excel. Entonces, 3.5, 2.7%, todo hasta el último 2023. Quiero saber cuál es el acumulado. Para saber cuál es el acumulado, comparo 2023-2014. Y eso lo estoy haciendo aquí. Entonces, todos estos que voy a pintar de Violeta. Un día como hoy nació Violeta Parra. Probablemente no sepan quién es, pero es una persona muy, muy importante en Chile. Todo lo que está de Violeta son datos que he calculado, o sea, hay fórmula detrás. ¿Ya? Detrás de una fórmula en Excel. Entonces, este 30.8%, 30.9%, ¿qué me está diciendo? Es la variación porcentual del PBI de 2023 con respecto al de 2014, PBI agropecuario, de 2023 con respecto a 2014. Entonces, desde 2014 hasta el 2023, con esos datos en amarillo, el PBI agropecuario ha aumentado un 30.9%. O también podría decir que ha aumentado un 3.5% en 2015, un 2.7% en 2016, un 2.9% en 2017 y así hasta el 2023. Ya, ¿cuántos datos hay aquí? En total aquí hay 10 datos. Pero ¿cuántas variaciones porcentuales? 9. O sea, tengo 9 datos. Entonces, el 30.9% es el total de 2014 a 2023. Yo quisiera saber cuál es esa tasa de crecimiento equivalente a esos crecimientos dispares, pero que si fuese constante. O sea, en lugar, ¿cuál es la tasa a la cual debería crecer el PBI del año 2014 hasta el 2023 para llegar a ese mismo nivel, pero creciendo de forma constante? Esa tasa es esta de aquí, el 3.03, que lo voy a pintar de azul y color blanco y en negrito. Ese 3.03 es el promedio ponderado. Y ahí está la fórmula como la he calculado. 1 más esta tasa elevado a la 1 de la inversa del número de datos. En este caso son 9 datos, o sea, no son los años, sino son los porcentajes, 9 porcentajes. Entonces, decir que el PBI creció del año 2014 hasta el año 2023 un 30.9% en esos 9 años es equivalente a decir que el PBI agropecuario creció un 3.03% cada año desde 2014 hasta el 2023. Y la prueba de eso es justamente los cálculos que están en la última línea, que lo voy a pintar de este celeste o fucsia. Empezando en 2014, digo, ¿qué pasa si el 2014 crece a ese 3.03%? En 2015 el PBI hubiera sido de 26.329. Pero en realidad fue de 26.439. Sí, ¿por qué? Porque realmente creció 3.5. Pero yo estoy asumiendo que creció 3.03. Pero si yo hago que crezca 3.03 constante hasta el 2023, voy a llegar al mismo valor final.
Entonces, si el 2020 el 2015 creció 3,03, tengo 26.329. Si el 2016 también creció 3,03 con respecto al año anterior, el PBI sería 27.128. Si vuelve a crecer 3,03 y así todos los años, el 2023 el PBI llegará a 33.443, que es el dato tal cual publica el BCR. ¿Me entiende la idea, jóvenes, señoritas? ¿Me siguen, me siguen? O sea, lo que está en amarillo es equivalente a lo que está en fucsia. Lo que está en amarillo está creciendo a tasas diferentes, unas más altas, otras más bajas, incluso negativas. En cambio, lo que está en fucsia está creciendo de forma constante. Y esa tasa a la que crece, esa tasa constante, es justamente el promedio. Y es un promedio geométrico. O sea, en lugar del 2,9 que está mostrando el BCR en la memoria, el promedio realmente es 3,03. Es cercano, es cierto, pero o sea, exactamente no es 2,9, no es un promedio aritmético. Y ya para cerrar, ¿cómo hicieron esa línea? Porque en el gráfico hay una línea, ¿no? Es el promedio. Han tenido que crear otra serie. Le ponemos por aquí el promedio y es simplemente una réplica, una réplica de este dato. Ahí está. Mm, 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 mm. Si quiero... pero no es 3,03, ¿no? Sino es 2,9. O sea, para el BCR es el promedio aritmético. Si yo hallo el promedio de todos ellos, es 2,9. Entonces, ese es el dato que han utilizado en lugar de este, aquí. Ya, 2,9. Le quitamos un decimal. Y esa serie lo graficamos aquí. Seleccionar datos, agregar, y voy a agregar, y como ven, es un gráfico de columnas, ¿no? Por defecto se coloca al inicio, se coloca al costado, perdón. ¿Cómo hago para que sea una línea? Clic derecho, cambiar tipo de gráfico, y en lugar de columna elijo el último, gráfico combinado. Series 1 es el dato de la variación porcentual. Serie 2 quiero que sea el promedio. Entonces, aquí donde le digo líneas. Le voy a aceptar y ya está. Y la línea le cambio de color, ¿no? Es color negro, me parece. Color negro. Uy, ¿qué pasó? Creo que era por acá. Tengo que ir por acá. Línea sólida. Ahí está. Color negro. Y el otro es un comentario simplemente. Agregan una etiqueta y lo han colocado ahí. No muestran el dato de 2,9. Le agregan comentario. Y ya está. Es el gráfico. El gráfico combinado. Gráfico de columna con un gráfico de línea. Jonathan, por el número de datos, ¿ya? Entre 9, porque son 9 variaciones porcentuales. Me estaba confundiendo por el número de años. Pero tengo 10 años. O sea, tengo 10 datos originales. ¿Ya? 10 datos originales. Pero ¿cuántas variaciones porcentuales hay en ese periodo? Solamente hay 9. Entonces, ¿cómo se calcula este 30,9%? A partir de 9 variaciones porcentuales. Porque también podrías hacer esto. A ver, espero no confundirlo, no marearlos con esto, pero ¿cómo puedo llegar del 25.553 desde 2014 a cómo puedo llegar directo, en uno solo? Puedo hacer esto. Miren, ¿no? Esto por uno más el 3,5%.
Va a ser un poquito largo. Uno más 2,7 por uno más. Debe haber una forma de hacer más rápido esto. Pero como no lo había pensado, no lo tengo ahorita en mente. Uno más este de aquí por uno más. O sea, cada una de las tasas de cada año. Uno más 4,6 por uno más 4,5 por uno más el menos 2,9. Si yo aquí le doy Enter, debería darme el dato del 2023. ¿Vieron? ¿Se ve o no se ve? Mismo color para que vean que es un dato calculado. ¿Ya? Este que está en la columna N es el mismo que el dato que publica el BCR. Pero esto lo calculo con una fórmula. ¿Qué cosa hice? A partir de 2014 lo he ido multiplicando por las variaciones porcentuales de cada año, que es el dato también que publica el BCR. Y me sale el mismo monto. Porque cada periodo es una tasa, ¿no? Es una tasa diferente. Pero noten que eso también yo lo podría hacer por aquí. Miren lo que voy a hacer. Pero en lugar, este C4 lo voy a dejar fijo. Mm, 2,9. A ver, ya. Quiero hacer otra cosa. A ver, aquí. Claro, el 3,03 tiene que ser. ¿Qué pasa si aquí coloco este dato 3,03? Hoy no está conforme. Este de aquí, 3,03. El dato, ajá. Boom. ¿Qué hice aquí? Miren este segundo. He hecho la misma fórmula que está aquí. Aquí he calculado el dato del 2023, el PBI 2023, a partir de 2014 y todas las variaciones porcentuales de esos años. Y me sale el mismo dato. ¿Qué es lo que hago aquí debajo, en la fila 8? Parto de 2014, pero en lugar de usar las tasas o las variaciones porcentuales de cada año, que son diferentes, utilizo la variación porcentual promedio, que según el cálculo es 3,03. Uno más 3,03 por uno más 3,03. Esto es lo mismo que hacer, ¿qué cosa? Este dato por uno más 3,03 elevado a la cuánto, muchachos. A ver, qué tan bien les va en finanzas? ¿A la 9 o a la 10? ¿Qué dicen? Escríbanlo por el chat. ¿A la 9 o a la 10? Brian, a la 9, ¿verdad? Porque tengo 9 variaciones porcentuales. Lo elevo a la 9, cierro y exactamente el mismo dato. O sea, no es magia, ¿no? Es simplemente temas financieros. Entonces yo puedo replicar este dato de 2023 utilizando el primer dato 2014 y todas las versiones porcentuales que me da el BCR. O lo puedo hacer utilizando la tasa de crecimiento promedio de ese periodo, que ya le he calculado que es 3,03. O utilizando la potencia. Entonces, ahí aparece el 9, ¿no? Porque son 9 periodos que va a crecer. Son 10 años, pero el crecimiento se da en 9, porque el primero es el punto de partida. Entonces, en ese sentido, da lo mismo. Hacer las multiplicaciones factor por factor o elevar a la potencia 9, más rápido. Entonces, esa es la razón por la cual divido aquí entre 9 y no lo elevo a la 10. La pregunta de su compañero Jonathan.
Y eso es, muchachos, un poco lo que queríamos compartir el día de hoy. Y Excel y los gráficos eran la excusa, el otro era la reflexión, el análisis que siempre hay detrás, ¿no? Y depende del enfoque que uno le dé, puede ser que Excel algo operativo muy aburrido o algo interesante cuando le das vuelta a los números, ¿no? O haces que los números te hagan pensar. Si tienen alguna pregunta, duda, es el momento. Si no, espero que les haya gustado este pequeño taller con un preámbulo, un curso de Excel que estamos lanzando. Franklin por ahí ya les va a pasar la información. En ese curso vamos a ver, aparte de gráficos, muchas más cosas. Digamos, lo más importante que una persona debería conocer en el trabajo. ¿Ya? Excel se usa en casi todas las empresas. Eh, Independientemente del rubro, puede ser el sector minero, el sector bancario, el sector agroexportador, etcétera, etcétera, usan Excel. Este es en el área de finanzas, en el área de marketing, logística, en recursos humanos, vas a usar Excel. Seas un analista, un asistente, o un jefe, o un gerente, vas a usar Excel. El problema es que Excel, si es que no lo conoces, si es que no lo dominas, se puede convertir en un dolor de cabeza, ¿verdad? Y lo que te toma de repente 2 horas realizar en Excel, conociendo la herramienta, te puede tomar solamente 10 minutos. No se imagina la cantidad de trabajo operativo que la gente hace en Excel por no conocer, por no saber Excel, ¿no? Y es justamente lo que en el curso se va a impartir, o sea, las cosas que deberías conocer. Aquí ustedes han visto algunas cosas que no lo he dicho, yo simplemente las he realizado, pero que en términos de tiempo significa bastante ahorro. ¿No? Yo he visto personas, por ejemplo, no sé si ustedes vieron que cuando quería seleccionar una columna, yo hacía esto, ¿no? Y ahí está la columna insertada. Pero hay otros que, la más larga, ¿no? Van por aquí, seleccionan, clic derecho, insertar. Es lo mismo, pero toma más tiempo. Ese cuadrito que salía en el gráfico, una alternativa es clic derecho y seleccionar la opción. Es una alternativa. La otra es el control 1, un atajo. Llegas a lo mismo, pero más rápido. La diferencia de tiempo se nota por las veces que realizas lo mismo. Si yo quiero cambiar el formatito a una celda, entonces yo, ¿qué cosa hace la mayoría? Clic derecho y por aquí está formato de celdas. Y voy a número, alineación, o se va por aquí de repente, ¿no? Número, va despegando, o le das aquí y sale. Pero si tú supieras que con un control 1 te lleva directo a ese cuadrito, mucho más rápido. Yo estuve cambiando entre porcentaje y número relativamente rápido. Quiero que esto se vea como un número, con decimales, no como porcentaje. Entonces, ¿qué hace la mayoría? Ah, clic derecho, formato de celdas, me voy a número y aquí le digo un decimal de repente. Miren el tiempo que me demora. Voy a aceptar. 2 decimales, aquí le agrego. Perdón, aquí. Quiero que sea ahora porcentaje. Ah, otra vez. Clic derecho, me voy por aquí, ¿no? Despliego y porcentaje. Aquí estás. Pero si tú supieras que al hacer Control Shift 1 ya se puso en número y al hacer Control Shift 5 ya se hizo porcentaje, es eficiencia, ¿no? Ese tipo de cositas, la mayoría de usuarios no lo conoce. Y sorprende más cuando uno le dice que eso es Excel básico. Ni siquiera es avanzado, ¿no? Es Excel básico, pero no lo conoce. Y todos los días pierde tiempo en ese clic derecho, en buscar el comando, ir al cuadrito, seleccionar la opción. Pierde segundos valiosos. Ya son unos cuantos segundos, 10, 15 segundos, claro. Pero si tú en el día esto lo haces 50, 100 veces, ya no hablamos de 10 segundos, ¿no? Hablamos de más de 5 minutos de pérdida de tiempo solamente cambiando formatos. Y tu trabajo en Excel no es solamente aplicar formatos, también es hacer cálculos, también es hacer análisis. Entonces el tiempo para eso te queda corto porque le dedicas buena parte de tu tiempo en labores operativas. Entonces, un poquito en el curso, lo que queremos hacer es que conozca las principales herramientas de Excel y impacte en tu trabajo en el ahorro de tiempo.
Y eso que les digo no es broma, ¿no? O sea, lo que una persona lo puede hacer en 2 horas, yo lo puedo hacer en 10, 15 minutos. ¿Por qué? No es porque sea más inteligente, nada, sino porque conozco más herramientas en Excel que hacen lo mismo. En lugar de estar buscando en los comandos, lo puedo hacer con un atajo, ¿no? Pero eso hay que conocer y con la práctica. Y ya no les hablo de macros, ¿no? En macros, esos 10 minutos se convierten en 5 o 10 segundos. O sea, hago lo mismo, pero mucho más rápido todavía. Entonces, eso, de eso trata un poquito el curso que vamos a aperturar dentro de poco. Este mes es muy posible, si no a más tardar será en noviembre. Y ya Franklin les va a dar todo el detalle. Y eso sería todo por el día de hoy, por este taller. Espero que les haya gustado, muchachos, nuevamente. Si no hay preguntas, aquí estaríamos cerrando. Muy bien, muchachos, señoritas, gracias a ustedes también por su asistencia a este taller, por su participación y será hasta una próxima oportunidad.